Buenas tardes, este es el informe de laboratorio número 2, el cual se trata sobre conducción transitoria de calor en placas. La asignatura es transferencia de calor 1, el docente es Juan Andrés Sandoval y el grupo está conformado por Daniel Rodríguez Ortiz, John Casallas Rivera y mi persona Juan Silva Vanegas. Bien, como lo dije anteriormente, es sobre placas, son tres placas metálicas, una de aluminio, una de cobre y una de galvanizado, donde le suministramos un calor. Para ello, previamente, se emplearon conceptos de conducción transitoria unidimensional. ¿Por qué es unidimensional? Porque el grosor de las placas es relativamente pequeño, así que pues lo podemos considerar teóricamente unidimensional. Em, Además, pues también conceptos de calor, temperatura y pues enfriamiento, ya que pues el propósito como tal fue analizar cómo variaba la temperatura, es decir, cómo había pérdida de calor a medida que pasaba el tiempo. Además, pues pudimos analizarlo de manera cualitativa y cuantitativa. Em, con esto pudimos generar unas gráficas donde podemos comparar las gráficas de los tres tipos de materiales. También podemos verificar la validez del método pues con el número de Biot. También calculamos difusividad térmica y el número de Fourier para cada material. Además, podemos analizar cómo las propiedades térmicas afectan según el material. Ahora, los equipos y materiales que utilizamos fue una mufla, es decir, el horno que vemos aquí en la imagen, un calibrador, como les dije anteriormente, para medir el grosor de las placas, el termómetro infrarrojo para pues ir midiendo esas diferentes temperaturas que íbamos analizando cada vez que iba aumentando el tiempo. Y pues el cronómetro para medir estos lapsos de tiempo. También, pues, las láminas, como ya dije, los tres materiales diferentes, el soporte y pues las pinzas para poder ingresar y retirar las placas. Ahora, acá tenemos el procedimiento, acá vemos pues las tres placas, eh, aquí vemos cuando estamos midiendo temperatura de la placa y aquí tenemos un video donde retiramos la placa después de haberla calentado por un cierto tiempo. Aquí la estamos retirando. Después de esto, pues cerramos la mufla, tomamos acá la temperatura y vamos haciendo esto seguido de mm, lapsos de 15 segundos hasta poder llegar a la última toma de tiempo, que son 600 segundos. Y vamos anotando valores tanto de temperatura como de tiempo. Y así pues poder realizar los cálculos que a continuación mi compañero les va a explicar. Bueno, ahora les voy a presentar los cálculos. Principalmente en estos cálculos vamos a ver el coeficiente de convección, o sea, el H, lo cual este nos dice qué tan rápido el calor pasa de un metal al aire, donde si el H es grande, el calor se transfiere más rápido y si el H es más pequeño, el calor se transfiere más lento. Necesitamos saber la difusión térmica, la cual nos dice que es la velocidad del calor, el número de Biot, que compara la resistencia al calor dentro del material, y necesitamos el número de Fourier, que es que tanto ha avanzado el proceso de enfriamiento. Nosotros lo hicimos a 600 segundos, o sea, significa que en ese momento el material va a estar más frío. Lo hicimos de tres materiales, las láminas de aluminio, cobre y acero galvanizado. Eso fue la tabla que obtuvimos al momento de hacerlo a 10 minutos. Tuvimos diferentes temperaturas. Bueno, vamos a comenzar con el aluminio. Va a explicar cómo se hizo cada fórmula del aluminio y esto es lo mismo para el cobre y el acero galvanizado. Entonces voy a explicar este aluminio y después digo los valores. Primero, para cada lámina nos dieron las propiedades del material, lo cual es muy importante para saber nuestra difusión térmica y todo lo que debemos saber, el bio del Fourier, donde la K son 237 watts sobre metro por Kelvin, la densidad 2700 kilogramos
sobre metro cúbico, el CP 903 Joule Kelvin por grado Celsius y la longitud o el espesor que tuvimos fue de 1.2 milímetros que lo posee a metros que fueron 0.0012 metros. Bueno, hacemos primero la longitud característica. Esta con el fin de que más adelante podamos hacer el número de Biot y el número de Fourier. La longitud característica se calcula la longitud o el espesor sobre 2, lo cual nos da 0.0006 metros. Bueno, ahora la difusividad térmica. Para esto hay que tener en cuenta que watts también puede ser igual a joules sobre segundos para poder cancelar estos joules. Entonces la difusividad térmica tiene como símbolo esto, donde es la K sobre la densidad sobre el CP. Y lo único es reemplazar los datos y acá nos da que la fusividad térmica del aluminio es de 9.72 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado sobre segundos. Bueno, el número de Biot, tenemos la fórmula que es el H, que el H es el coeficiente de convección, que ya hablé de él, y por la, la longitud característica sobre K, donde el H no lo tenemos, pero se puede hallar con la siguiente fórmula, la cual nos dicen que es la pendiente en negativo por la densidad por el CP por la longitud característica. En este caso, la pendiente, haciéndolo en el Excel, que es más rápido, nos dio que era menos 0.00516. Cada pendiente del material la saqué del Excel con los datos que obtuvimos. Entonces, con este caso reemplazamos y nos da que la H es de 7.55 watts sobre metro al cuadrado por Kelvin. Al ya tener la H nos queda mejor para reemplazar en la fórmula del biota. Entonces reemplazamos y nos da que el biota es 1.91 por 10 a la menos 5. Eh, y ya por último el número de Fourier, que lo tomamos a 600 segundos, es, es hacer la difusividad térmica por t, que es el tiempo, 600 segundos, sobre la longitud característica al cuadrado. Entonces reemplazamos reteniendo todos los valores y nos da que es el número de Fourier es 1.62 por 10 a la 5. Y listo, acá tenemos el de cobre y el del acero galvanizado. Eh, Cabe aclarar que el número de Fourier de los tres nos da que es menor a 0,1. Esto es la cual ya cada material se enfría uniformemente. Entonces en el cobre nos dan las distintas materiales, también tenemos la misma longitud. La difusión térmica es lo mismo, solo se reemplaza. Tenemos que nos da 1.12 por 10 a la menos 4. El número de Biot nos da 1.86 por 10 a la menos 5. El H 11.94 watts sobre metro cuadrado por Kelvin y el número de Fourier nos da 186.666.66. Y así lo mismo con el acero galvanizado. Lo importante es que ya tenemos las propiedades del material, entonces es más fácil sacar los datos. Este sí tuvo un espesor diferente que fue de 1.5 milímetros. Esto lo despejamos en la difusión térmica, nos da 1.32 por 10 a la 5. El número de Biot, el H nos da 9.83. El Biot, 1.47 por 10 a la 4. El número de Fourier, eh, 14.080. Entonces, como ya había explicado, el número de Biot nos da que es menor a 0,1. O sea, si cumple con la regla que se establece. A partir del módulo que nos compartió el docente, pudimos obtener las diferentes gráficas de cada curva de enfriamiento de cada material. Para el aluminio tuvimos que su temperatura inicial fue a partir de los 400 grados Celsius luego de sacado del horno. Y este tuvo su enfriamiento a los 600 segundos con una temperatura de 39 grados Celsius. Como se puede observar en la gráfica, el enfriamiento
enfriamiento más notorio se dio desde los 0 segundos hasta los 210 segundos, en donde la diferencia de temperatura fueron casi 300 grados Celsius. Y a partir de los 240 segundos a los 600 segundos fue de 100 grados Celsius. Eh, hay importante destacar que la temperatura en los 360 segundos fue de 50 grados Celsius. En la gráfica del cobre podemos observar que su temperatura fue de inicial fue de 330 grados Celsius y su final fue de 29 grados Celsius en un tiempo de 600 segundos, al igual que el aluminio y el acero galvanizado. Todas temperaturas finales fueron en 600 segundos. A comparación de la gráfica del aluminio, podemos observar que el enfriamiento para que llegara a los 50 grados Celsius fue en 240 a comparación a el aluminio que había sido a los 360, es decir, este tuvo un enfriamiento más rápido. Y en la gráfica del acero galvanizado podemos observar que tuvo una temperatura inicial de 220 grados Celsius y una final de 33 grados Celsius, donde en este material se tardó un poco más en enfriarse. Como conclusiones, los tres materiales en cuanto al número de Biot fueron menor al 0.1, al parámetro que nos indica que la conducción interna es despreciable con respecto a la convección de la superficie. En cuanto a la difusividad térmica, el cobre fue la que tuvo una difusividad térmica mayor en comparación al aluminio y el acero galvanizado. Es decir que el cobre se enfrió más rápido en cuanto al acero. Y el número de Fourier eh, se pudo decir que en este parámetro el acero galvanizado tuvo el menor eh, número de este parámetro, determinando que este material puede que su distribución interna en cuanto a los 10 minutos donde se tomó el último dato fuera menor en cuanto al aluminio y el cobre, que tenían una distribución interna ya mayor. Es decir que el aluminio y el cobre podían estar ya más a temperatura ambiente.